Cada vez que damos un clic, que abrimos una aplicación, que mandamos un mensaje, hay algo detrás, una especie de jefe invisible que lo está controlando todo. Y no es el hardware, tampoco es el software que vemos en la pantalla. Es algo mucho, mucho más profundo. Hoy vamos a desentrañar la historia del sistema operativo, el verdadero poder detrás del trono en nuestro mundo digital. Ok, vamos a empezar con una pregunta que suena enorme, pero es clave. ¿Qué es lo que realmente mueve al mundo hoy en día? Podríamos decir que las finanzas, la energía, la logística. Y sí, claro, todo eso es cierto. Pero si nos vamos a la capa más profunda, al motor de todo eso, la respuesta es el software. Pero ojo, no estamos hablando de cualquier software. Hablamos de una capa fundamental, casi invisible, que se ha ido construyendo durante más de 80 años. Y no es la obra de un solo genio en un garaje, para nada. Es el resultado de miles y miles de ingenieros resolviendo un problema tras otro, poniendo una capa sobre otra, siempre en una búsqueda incansable de la eficiencia. Entonces, a ver, ¿qué es exactamente un sistema operativo? La mejor analogía es pensar en el director de una orquesta. Es ese intermediario entre nosotros y los fierros, o sea, el hardware. Él se encarga de manejar los recursos más importantes, el tiempo del procesador, la memoria, el almacenamiento. Sin ese director, nuestra computadora sería nomás un montón de silicio carísimo y completamente inútil. Un pisapapeles muy moderno, pues. Bueno, para que de verdad entendamos por qué es tan crucial, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Vámonos a una época en la que este jefe invisible simplemente no existía. Bienvenidos a la era de los interruptores. El problema en ese entonces era un problemón. Las primeras computadoras costaban una millonada y cada segundo que no estaban haciendo cálculos era dinero quemado. ¿Y saben cuál era el principal obstáculo, el cuello de botella? Nosotros, los humanos. Programar significaba mover cables y bajar palanquitas, físicamente. Imagínense tener que buscar un error revisando miles de tubos de vacío y cables. Éramos demasiado lentos para unas máquinas tan caras. Miren, esta tabla lo resume todo perfectamente. Chequen la fila de gestión de recursos. Dice, manual y exclusiva. ¿Qué significa eso? Que un solo programador se adueñaba de toda la máquina por horas. Horas. Y en software dice inexistente. Cada programa era un mundo aparte, escrito desde cero para una máquina específica. Nada se podía reutilizar. Era literal el salvaje oeste de la computación. Obviamente, esta forma de trabajar era un desastre. Era insostenible. La solución parecía bastante lógica. Había que sacar al humano de la ecuación lo más posible. Había que automatizar el trabajo del operador. Y con esa idea, entramos de lleno a la era de los mainframes. Y de ahí nació algo llamado procesamiento por lotes. La idea era sencilla, pero la verdad muy brillante. En lugar de que cada programador se peleara por la máquina, le entregaban sus programas en tarjetas perforadas a un operador. Este operador los juntaba en una cinta magnética y un programita llamado monitor residente, que vendría siendo como el tatarabuelo del sistema operativo, los corría uno tras otro, sin parar. Adiós al tiempo muerto entre trabajos. Claro que al resolver un problema, apareció otro nuevo. El cerebro de la máquina, la CPU, ahora se la pasaba esperando a los aparatos más lentos, como las impresoras. La solución a esto fue la multiprogramación. A ver, piensen en un chef muy pro. Si está esperando a que algo salga del horno, no se queda de brazos cruzados, ¿verdad? Se pone a preparar otro platillo. Pues el sistema operativo empezó a hacer justo eso. Si un programa estaba esperando, le pasaba la CPU a otro que ya estuviera listo para trabajar. Y esta idea desató un montón de innovaciones clave. La multiprogramación, como ya vimos, para no desperdiciar ni un segundo de la CPU. Luego el spooling, que era como poner una sala de espera para los datos que iban a la impresora. Así la CPU se podía ir a hacer otras cosas. Y la joya de la corona, el tiempo compartido. Aquí el sistema operativo se movía pero tan rápido entre diferentes usuarios que cada uno sentía que tenía toda la computadora para él solo. La productividad se fue al cielo. Y bueno, todo esto nos trae de golpe a la siguiente gran revolución. Gracias a los microprocesadores, las computadoras dejaron de ser esos monstruos que ocupaban cuartos enteros y llegaron a los escritorios. Pero esto trajo un problema totalmente nuevo. Ok, las máquinas eran súper potentes, pero ¿cómo le hacía una persona común y corriente para usar una de estas cosas? El problema era la interfaz. Era una pantalla negra con un cursor parpadeando, esperando a que le escribieras algo. Si no te sabías el comando exacto, la máquina simplemente no hacía nada. Era como un muro impenetrable para cualquiera que no fuera un técnico o un superaficionado. La computación era un club muy exclusivo.
Y lo más curioso es que la solución, el mouse, al principio fue recibido con escepticismo, hasta con burla por muchos profesionales. Decían que era un juguete, no una herramienta seria de trabajo. Esto nos da una idea de lo metida que estaba la cultura de la línea de comandos en la cabeza de la gente. La solución, que se hizo mundialmente famosa con la Macintosh de Apple en el 84, fue una auténtica revolución en el diseño. El chiste ya no era memorizar comandos, sino interactuar con objetos que podías ver, ventanas, iconos, carpetas. Apuntar, dar clic, arrastrar. De repente, la computación dejó de ser un idioma raro que tenías que aprender y se convirtió en un espacio que podías explorar. Y con eso llegamos a nuestra era, a la actualidad. Y aquí el sistema operativo se enfrenta a su reto más abstracto hasta ahora. La pregunta ahora es, ¿cómo ir más allá de los límites de una sola máquina física? Y para resolver esto, surgieron dos tecnologías que son clave hoy en día. Por un lado, tenemos las máquinas virtuales. Piensen en ellas como una computadora completa, con todo y su sistema operativo, empaquetada en un solo archivo. Y por el otro lado están los contenedores, que son mucho más ligeritos porque, en lugar de tener su propio sistema operativo, comparten el núcleo del sistema de la máquina donde corren. A ver, para que quede más claro, una máquina virtual es como tener tu propia casa. Tienes aislamiento total, máxima seguridad, pero es más pesada y tardas más en construirla. Un contenedor, en cambio, es como un departamento en un edificio. Compartes la estructura, los cimientos, por eso es mucho más ligero y rápido de levantar. Pero claro, la seguridad depende de las paredes que compartes con los vecinos. Ojo, ninguna es mejor que la otra, ¿eh? Todo depende de lo que se necesite construir. Entonces, después de todo este viaje, desde andar moviendo palanquitas hasta tener todo en la nube, la pregunta del millón es, ¿y ahora qué sigue? ¿Cómo será el sistema operativo del futuro? Esta línea de tiempo es un resumen perfecto. Toda la historia del sistema operativo ha sido una carrera constante hacia la abstracción. Pasamos de lo manual al automático, de hacer una sola cosa a la vez a hacer miles, de escribir comandos a dar clics y de una máquina física a máquinas virtuales y contenedores. En cada salto, la meta ha sido la misma, esconder la complejidad para desatar más y más poder. Y con esto cerramos. El sistema operativo ha sido tan exitoso en su trabajo que literalmente se ha vuelto invisible para la mayoría. Pero ahora que la computación ya no son solo cajas, sino que está en nuestros coches, en nuestras casas, disuelta en la nube, la pregunta que queda en el aire es, ¿cuál será la siguiente gran capa de abstracción? ¿Quién o qué va a ser el próximo jefe invisible?